Vamos, comienza llorando por Claro. Armandito. Vamos a orar, Armandito, y comienza, ¿sale? Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Sí, Señor. adelante. Nos has permitido, Padre, pues empezar este estudio de Isaías, Señor. Acompáñanos, Padre mío, para que podamos, Señor, así como nos ayudaste a empezarlo, a terminarlo, Señor. Que cada capítulo que vayamos viendo podamos, Señor, sacar, pues, cosas importantes para nuestra vida, entender, Padre, pues la profecía que hay en este estudio de Isaías. Y Padre, ayúdanos a ser fieles contigo, Padre, porque tú has cuidado de nosotros día a día. Nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado, Señor. Que nosotros también correspondamos a esa fidelidad tuya, Señor. Ayúdanos porque separados de ti nada somos. Ayúdanos a comprender, pues, este libro, Señor, a través de Armandito. Úsalo grandemente, recuérdale todo lo que ha estudiado, Señor, a través de las semanas. Y Padre, que todo sea para tu gloria y para tu honra. También, Padre, pedimos por los hermanos que han de entrar, acelera sus pasos, Señor, y que pronto estén con nosotros, porque es un gozo estar juntos estudiando tu palabra. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Adelante, Armandito. Un libro duro. Gracias. Duro y a la cabeza. Vamos a empezar con este nuevo libro y esperemos que sea una bendición para nuestras vidas por todo lo que contiene, toda la sabiduría que contiene este libro. Y vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de lo que es un profeta, en lo que es el profeta Isaías y parte de su vida. Bueno, voy a leer un poco de lo que es el comentario que trae Matthew Henry acerca de lo que dice que profeta es alguien que tiene gran intimidad con el cielo y gran interés en la tierra y por consiguiente gran autoridad sobre el mundo. La profecía era expresada de ordinario por medio de sueños, voces o visiones. Era considerada, era comunicada primeramente a los profetas y por medio de ellos a los hijos de los hombres. Antes de que comenzase a ser redactado el canon antiguo, del Antiguo Testamento, había ya profetas, quienes hacían las voces de una Biblia para los hombres. Nuestro Salvador insinuó que Abel fue uno de los profetas. También Enoc fue profeta. Noé fue predicador de justicia. De Abraham, hijo de Dios, es profeta. Esto se ve en Génesis 27. Jacob predijo futuros acontecimientos. Moisés fue más allá de toda comprensión, de toda comparación, perdón. El más ilustre de todos los profetas del Antiguo Testamento, pues Dios habla con él cara a cara. Esto lo vimos en Deuteronomio. Pero después de la muerte de Moisés, durante mucho tiempo, el Espíritu de Dios se manifestaba y actuaba en el pueblo de Israel, más bien como espíritu marcial que como espíritu profético. El tiempo de los jueces inspiraba a los hombres para la acción más bien que para la proclamación. Así hallamos el Espíritu de Dios que viene sobre Otoniel, Gedeón, Sansón y otros para servir al país, no con pluma, sino con espada. Con todo, el libro de Jueces no se halla una sola mención de un profeta. Solo Débora es llamada profetisa. Entonces la palabra de Dios era mucho más, de mucho precio. No había visión frecuente. Pero con Samuel revivió la profecía y él constituyó el principio de un famoso periodo profético. En un tiempo de gran luz, en constante e interrumpida sucesión de profetas, hasta un par de siglos después de la deportación a Babilonia, cuando quedó completo el canon del Antiguo Testamento. Entonces cesó la profecía por casi 400 años. Después dice, hallamos profetas levantados por Dios para especiales servicios públicos, entre los cuales los más famosos fueron Elías, Eliseo, en el reino de Israel,
Esto se refiere al reino del norte. No ha quedado de ellos nada escrito, excepto una breve carta de Elías en la segunda de Crónicas. Sin embargo, en los siglos finales de los reinos de Judá e Israel, Dios pudo instruir a sus siervos, los profetas, para que pusiesen por escrito algunos de sus mensajes. Muchas fechas de tales profecías son inseguras, pero las primeras datan de los tiempos de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam II, contemporáneo suyo de Israel, unos 200 años antes de la deportación. Hubo quienes asesinaron a los profetas, pero no pudieron matar sus profecías. Estas permanecen como testigos contra ellos. Oseas fue el primero de los profetas escritores. Joel, Amos y Abdías publicaron sus profecías por el mismo tiempo. Isaías hizo algún tiempo después, pero su profecía está colocada al principio de los libros proféticos, no por ser la más larga, no solo por ser la más larga de todas, sino por predominante preferencia al Mesías, de quien todos los profetas dieron testimonio. Justamente se le apellida el profeta evangélico. Esto se refiere a Isaías. Y hasta hubo escritores antiguos que lo llamaron el quinto evangelista. De él nos vamos a ocupar de inmediato. Y aquí vienen unos datos interesantes. Dice que en cuanto al profeta mismo, si hemos de dar crédito a la tradición de los judíos, pertenecía a la familia real, pues dicen que su padre era hermano del rey Usías. Lo cierto es que veía con mucha frecuencia en la corte, especialmente en tiempos de sequías. Notamos que el Espíritu de Dios proveía con frecuencia a sus propios signos por medio del carácter particular del profeta, ya que los profetas no eran trompetas parlantes a través de las palabras del Espíritu, que hablaba el Espíritu, sino hombres con razón y lenguas propias, por medio de los cuales hablaba el Espíritu, y hacía uso de los poderes naturales de ellos, tanto con respecto a la luz de la inteligencia como con respecto a la llama del corazón, aunque elevándolos por encima de sí mismos. En cuanto a la profecía, y aquí viene muy interesante, dice, en cuanto a la profecía, es de primerísima importancia y utilidad. Sirve para convencer de pecado, instruir en el deber y consolar en la aflicción. Dos grandes aprietos del pueblo de Dios se nos refieren en ella: la invasión de Sennacherib, la cual ocurrió en la vida del profeta, y la deportación a Babilonia, que aconteció mucho tiempo después. En el aliento y ánimo de la profecía de Isaías, proporciona para el tiempo de tales aprietos, y aquí dice que hallamos abundante gracia del Evangelio. De ninguna otra profecía, y aún de todas juntas, quedan en los evangelios tantas citas como de esta. También sobrepasa todas en explícito testimonio acerca de Cristo, como lo vemos en cuanto a su nacimiento de una virgen y a sus padecimientos redentores. O sea, al comienzo del libro abundan especialmente los reproches por el pecado y las amenazas de castigo. Pero la última parte está llena de palabras de consuelo. Este es el método que el Espíritu de Cristo usó primero en los profetas y sigue todavía usando. Convencer primero y consolar después. Y quienes deseen verse bendecidos con las consolaciones deben someterse a las convicciones. Bueno, pero aquí en el libro de MacArthur también hay unos datos también muy interesantes que vamos a leer nada más rápidamente, como temas históricos y teológicos. Dice, Isaías profetizó durante el periodo del reino dividido. Está hablando del reino del norte y del reino del sur. Dirigiendo el mayor enfoque de su mensaje al reino del sureño de Judá.
Él condenó el ritualismo vacío de su día y la idolatría en la que tantos del pueblo habían caído. Él miró hacia adelante y vio la cautividad babilónica venidera de Judá a causa de la partida del Señor y también por su rebeldía. El cumplimiento de algunas de sus profecías durante su vida proveyó sus credenciales para la posición profética. El esfuerzo de Sennacherib, aquí pone un ejemplo, el esfuerzo de Sennacherib por tomar Jerusalén fracasó, tal como Isaías había dicho que sucedería. Después, el Señor sanó la enfermedad mortal de Ezequías, tal como Isaías lo había predicho. Mucho antes de que Ciro, rey de Persia, apareciera en escena, Isaías lo nombró el libertador de Judá de la cautividad babilónica. El cumplimiento de su profecía de la primera venida de Cristo le han dado a Isaías aún mayor defensa. El patrón del cumplimiento literal de sus profecías que ya se han cumplido da certidumbre de que las profecías de la segunda venida de Cristo también verán su cumplimiento literal. Más que cualquier otro profeta, Isaías provee información acerca del día futuro del Señor y del tiempo que seguirá. Él detalla numerosos aspectos del reino futuro de Israel sobre la tierra que no se encuentran en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que incluyen cambios en la naturaleza, el mundo animal, el estatus de Jerusalén entre las naciones y el liderazgo del siervo sufriente, entre otros. A través de un método literario llamado acortamiento profético adelantado, Isaías predice acontecimientos futuros sin delinear secuencias exactas de los sucesos o intervalos de tiempo separándolos. Por ejemplo, nada en Isaías revela el periodo extendido separado de las dos venidas del Mesías. También el futuro temporal y el reino eterno, como Juan lo hace en Apocalipsis 21:10. En el programa de Dios, la revelación progresiva, detalles de estas relaciones esperaban un vocero profético en un tiempo que vendrían más tarde. También conocido como el profeta evangélico, Isaías habló mucho de la gracia de Dios para con Israel, particularmente en sus últimos 27 capítulos. La pieza central es el capítulo 53 de Isaías, un retrato sin paralelo de Cristo como el Cordero Inmolado de Dios. Y aquí, por último, dice aquí unos retos de interpretación. Los retos de interpretación es un libro largo y significativo como Isaías, son numerosos. El más crítico de ellos se enfoca en el hecho de que si las profecías de Isaías recibirán cumplimiento literal o no, si el Señor en su programa ha abandonado a Israel como nación y ha reemplazado permanentemente a la nación con la iglesia, de tal manera que no hay futuro para Israel como nación. Y aquí dice, en el último asunto, en esto que acaban de mencionar, numerosos pasajes de Isaías apoyan la posición de que Dios no ha reemplazado al Israel étnico con una supuesta nueva Israel. Isaías tiene demasiado que decir de la fidelidad de Dios para con Israel, que él no rechazará al pueblo a quien él ha creado y escogido. La nación está en las palmas de sus manos y los muros de Jerusalén siempre están delante de sus ojos. Él está obligado por su propia palabra a cumplir las promesas que él ha hecho para traerlos de regreso a sí mismo y bendecirlos en ese día futuro. En el primer asunto, el cumplimiento literal de muchas de las profecías de Isaías ya han ocurrido, como se ilustra en la introducción de los temas históricos y teológicos. Contender que aquellas que aún no se han sido cumplidas verán su cumplimiento no literal no tiene fundamento bíblico. Y aquí viene lo interesante también. Este hecho descalifica la propuesta de que la iglesia recibe algunas de las promesas hechas originalmente a Israel. El reino prometido a David le pertenece a Israel, no a la iglesia. Aquí está haciendo la aclaración. La exaltación futura de Jerusalén
será sobre la tierra, no en el cielo. Cristo reinará personalmente sobre esta tierra, como la conocemos, como también en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esto viene siendo una pequeña introducción de lo que es en sí para el Señor. Nos da una explicación de lo que es un profeta, cuántos profetas hubo, y en sí nos explica el carácter mismo del profeta Isaías. Bueno, una vez que ya terminamos con esto, vamos a empezar a checar, vamos a ver lo que es el primer capítulo de lleno de el libro del profeta Isaías. Empezamos con el primer versículo que nos dice que estoy leyendo el libro de la Biblia de la Reina Valera 60. Dice, visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo el primer versículo? Nos habla de diferentes reyes. Isaías empezó a profetizar, cuando fue llamado a profetizar, fue a finales del reinado de rey Usías. Y como ya habíamos visto en la introducción, su padre, el padre de Isaías, era hermano del padre del rey Usías, así que venía siendo primo del rey Usías. Por eso es que se le veía mucho por la corte. Dice, las profecías de Isaías se centran en Judá y Jerusalén, como acabamos de leer. A su libro se le llama visión, término que sugiere que el profeta vio el mensaje mental y espiritualmente. Además de escuchar lo que el Señor le comunicó, la palabra visión también aparece en la introducción de los libros igual de los profetas Abías, Miqueas y Nahum. Dice Isaías estaba familiarizado con Jerusalén, el templo y la corte real. En esa época, el reino del norte de Israel estaba en los últimos años. Este reino cayó, como vimos anteriormente, en el 722 a.C., ante la invasión de Asiria, que trataba de conquistar toda la región de Siria y Palestina. Isaías escribió específicamente al reino del sur, o sea, Judá, que caería ante Babilonia en el año 586, como también lo vimos anteriormente. Bueno, y ahora vamos a ver en el versículo siguiente una especie de demanda que Dios hace en contra de la nación del reino del sur, de Judá, a través de su vocero, el profeta Isaías. Dice el versículo 2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, aquí es una mención. Para empezar, pone como testigos a los cielos y a la tierra. Si estos versículos adoptan la forma de una... que el Señor, por medio del profeta, está haciendo un reclamo a su pueblo por la violación al pacto. Y esto vemos que el Señor, a través de su mensajero, acusó a su pueblo de haber transgredido el pacto mosaico. También ofreció perdón completo a quienes se arrepintieran y el castigo a los que permanecieran en su rebeldía. Pero vamos a ver que Dios le dijo a ustedes que a pesar de todo, a pesar de tantas, de tratar de convencerlos del pecado, de que se arrepintieran, si la mayoría del pueblo no se arrepentiría. Isaías había hablado por el Señor
e invocó a los cielos y la tierra para que escucharan la acusación que haría en contra del pueblo. El hecho de invocar a los cielos y a la tierra para informar a la nación, eh, toda la creación sería testigo, además apoyaría lo que Dios está a punto de decirles. Ese tipo de demanda, aquí, por ejemplo, el Señor hace una especie de acusador y a través de su vocero, eh, el profeta Isaías, viene siendo una especie de fiscal en el cual eh, a favor del Señor se debía de comprobar que primero su inocencia, o sea, la inocencia de Dios, en relación a la acusación. Si el Señor, como un padre, hizo notar esto, afirmando que el pueblo de Judá, sus hijos, se habían rebelado en contra de él, que no tenían culpa alguna en el asunto. Y vamos a ver ahorita qué es lo que les demanda. En el versículo 3 viene aquí algo muy fuerte, una comparación muy fuerte. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre del Señor. Israel no entiende dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conciencia, no tiene conocimiento. Esta acusación es muy fuerte y esta comparación pues, se me hace a mí muy fuerte. Y vamos a ver por qué. Dice, aún los animales reconocen a sus dueños y está diciendo aquí que la nación de Israel no tenía ese conocimiento ni entendía a Dios, que era su dueño. Dice, aunque con frecuencia el término de Israel se refiere al reino del norte, algunas veces como aquí se usa para abarcar a las 12 tribus, por lo tanto incluye a Judá. Sabemos que después de esto, a Judá o el remanente que sobrevivió del cautiverio de Babilonia se le empezó a llamar Israel, un pueblo de Israel, pero también se le llamaba judíos. Bueno, o sea, pero y luego hace una comparación, sí, un buey casi siempre es sumiso a su amo, pero el asno era conocido en tiempos bíblicos por su estupidez. Por eso, decir que Israel era menos enseñable que estos animales domésticos fue una afirmación bastante fuerte para referirse a su extrema torpeza. En comparación con Israel, las bestias reconocían mejor a sus dueños y de dónde provenía su sustento, cosa que el pueblo despreciaba. No conocía a Dios ni se daba cuenta de que Él era su proveedor. Por su rebeldía, la nación falló en cumplimiento de los mandamientos, de los mandatos divinos, vamos, lo cual probó que en realidad no entendía a Dios. Y por eso se rebelaba, y esto es lo que está acusando el Señor, ¿no? Y aún más adelante todo lo que viene. En el versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a la ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Aquí menciona el profeta Isaías al Santo de Israel y esto lo va a mencionar durante su libro por 25 veces. De esa manera se va a referir al Señor, el Santo de Israel. Bueno, ¿qué nos dice aquí? En su demanda legal, Dios describió detalladamente la condición pecaminosa de su pueblo. Vemos que Isaías habló de los pecados del pueblo y destacó que el siervo sufriente vendría a quitar el pecado de muchos de esta nación. Debido a ello, el pueblo seguía siendo culpable delante de Dios. Y puesto que eran hacedores de la maldad, se habían corrompido. Y la palabra corrompida en Génesis 6:12 quiere decir que su deliberada actitud desafiante en contra de Dios se indica como la palabra que dejaron, provocaron, se volvieron atrás. Simplemente le dieron la espalda al Señor, no quisieron saber nada de Él, se olvidaron de Él, se olvidaron de sus mandamientos.
y se volvió un pueblo corrupto, se volvió un pueblo idólatra, siguió los mismos pasos que el reino del norte, y es aquí donde lo está reclamando Isaías a través, o sea, a través de Isaías, el Señor les está haciendo esa reclamación. O sea, que el pueblo había dado la espalda a Dios, en el futuro el Señor dará la espalda al pecado de Israel cuando lo perdonen. Después de que Ezequías, y aquí ponen un ejemplo, después de que Ezequías se levantó de su lecho de enfermedad, alabó al Señor por haber pasado por alto todos sus pecados. Anteriormente habíamos visto que el rey Ezequías había cometido un pecado y estuvo a punto de morir. Sin embargo, él oró al Señor y el Señor le concedió 15 años más de vida. Así que por eso se nos pone este ejemplo. Bueno, vamos a ver. Esto que estamos viendo es el claro que por medio del profeta hace Dios a la nación, a la nación judía, al pueblo de Judá, por su ingratitud, por su endurecimiento. Y también vamos a ver que por la corrupción y degeneración del pueblo. Y ahorita viene algo más adelante que va a hablar precisamente sobre la corrupción y la degeneración. La corrupción espiritual, ¿no? Ya una decadencia espiritual tremenda. Es el versículo 5, de aquí una especie de reclamo y les pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo el corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí lo que trata de decir el Señor, lo que trata de decir Isaías, más bien, es que cuando el pueblo pactado se rebelaba en contra de Dios, se producían ciertas consecuencias. Que Isaías hizo una lista de todo lo que estaba sucediendo para ayudarles a entender que los tiempos difíciles se debían a su desobediencia. Primero usó la figura de una persona que había sido azotada y herida en el cuerpo, aunque las heridas e hinchazones no tratadas y las llagas podridas caracterizaban la condición espiritual de la nación. Isaías también incluyó una condición militar. Vamos a ver más adelante que los judíos eran acusados por todas las partes por las fuerzas hostiles, por todos lados estaban atacando y estaban perdiendo partes de su territorio en manos de otras naciones extranjeras. Y bueno, eh, vamos a ver el por qué. Dice aquí en el versículo 7, vuestra tierra está destruida. Aquí ya está dando por hecho lo que va a pasar. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Aquí posiblemente se está refiriendo a la invasión tanto de Sennacherib como en la invasión de Babilonia, o sea, de Nabucodonosor en el 586, en la deportación, porque esta tierra quedó devastada, quedó consumida por el fuego y pues, quedó destruida. Dice, y nos explica aquí, dice, Isaías describió a los habitantes de Jerusalén, la hija de Sión, y esto vamos a ver que a Sión, la palabra Sión es una personificación de Jerusalén. Más adelante vamos a explicar el por qué. Dice aquí que Sión es la palabra, esta palabra designó en un principio al monte Fel, pero se convirtió en un sinónimo de la ciudad de Jerusalén. Así se le conocía Jerusalén también como Sión. Eh, bueno, dice aquí que
debían conocer que esos terribles problemas que habían sido provocados por su mala condición espiritual, ya sea que Isaías estuviera hablando de la muy cercana caída del reino del norte provocada por la invasión de Asiria en el 722, o se estuviera refiriendo de manera profética a la futura destrucción de Judá en el 586. Dice, es algo que se presenta de una conjetura, aunque es más probable que estuviera hablando de Judá. Precisamente sus palabras que describen a esta ciudad destruida, puesta a fuego y asolada, se escribían de tal forma que parecía que ya había ocurrido. Así que el profeta remarcó la certidumbre de este hecho. Ya lo estaba dando por hecho porque sabía que por los pecados de Jerusalén, por los pecados de Judá, la tierra también iba a ser consumida y ellos iban a ir a la deportación. Bueno, el versículo 8, queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra, fuéramos semejantes a Gomorra. O sea, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra, perdón. ¿Qué nos da a entender aquí este versículo? Dice, enseguida Isaías describió a los habitantes de Jerusalén, hija de Sión, como si fuesen una ramada de viña o una cabaña en melonar. Ambas construcciones, pues sabemos que ese tipo de construcciones eran una especie de palapas, ¿no? Eran unas enramadas que servían para que las personas vigilaran las cosechas y para evitar que vinieran los ladrones o los animales. Y se podían atacar con facilidad cuando quedaban desoladas, ¿no? Además, Judá estaría como Sodoma y Gomorra, totalmente devastada, si no fuera por la gracia de Dios que dejó un resto pequeño, un pequeño remanente. Este, estas ciudades impías, por su pecado, dice, la alusión de Isaías a estas dos ciudades recordó que algunos de los judíos que el Señor lo mencionó en Deuteronomio en el versículo 29. Bueno, está haciendo una comparación aquí, que si no fuera por la gracia de Dios, por su misericordia, la ciudad de Jerusalén o todo Judá hubiera sido destruida como Sodoma y Gomorra por por su rebeldía, por sus pecados, porque no había de otra más que pues la rebeldía tenía que ser castigada y de esa manera iba a ser una especie de purificación para que vamos a ver que porque para que quedara lo mejorcito, ¿no? Y de deshacerte, como nos va a decir más adelante, deshacerse de la escoria, que no le servía para nada. A partir del versículo 10, vamos a ver que hace un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice el versículo 10. Antes que nada, ¿no? ¿Hay algún comentario acerca de lo que estábamos leyendo? Hasta el momento no, Dice, Armandito. bueno, Gracias. sí. Bueno, qué bueno que estás con nosotros. Vamos Sí, a ya seguir desde hace adelante. ratito, pero nada más que no quería interrumpir porque estás bien entrado, mi Armandito. Está bien. No, cuidado, ¿no? Bueno, si tienen algún comentario, luego me Sí, hacen a ver, saber, por hermano, favor. yo un comentario nada más, eh, pues estamos viendo que el libro de Isaías es un libro muy duro, muy fuerte, es verdad que realmente impacta al leer, el puro primer capítulo ya impacta, ¿no? Como en los primeros versículos Dios está denunciando un pecado terrible de su pueblo, en este caso Sí, Judá, y cómo los compara hasta con los animales
pareciera que los animales razonan más que su propio pueblo pecador, ¿no? Como dice, el buey conoce a su amo y el burro el pesebre que le da de comer y todo. Pero Israel no reconocía nada de eso. Entonces, aquí hay una enseñanza que cuando a veces nosotros pecamos, somos peores que los animales, nos comportamos peor que los animales. Este, un ejemplo, ahora sí que un ejemplo, por ejemplo, que yo recuerde en la escala animal, ninguna madre, o sea, luchan con todo por defender a sus crías, ¿no? Y en el ser humano vemos mujeres que abandonan a los hijos, los tiran en los basureros o por ahí los abandonan y todo. En verdad que el ser humano a veces se comporta peor que los animales. Eso por una. Otra que dice que aquí dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Pues eso también es importante, ¿no? Que el libro de Isaías, como en toda la Biblia, debemos de entender una cosa, que es Dios el que está hablando, ¿sí? No es opinión humana, es Dios el que está hablando. Y si Dios es el que está hablando, ¿cuál debe ser nuestra reacción a lo que estamos escuchando? Ahora sí, como dicen, está hablando el mero mero, el patrón, el jefe está hablando. O sea que haremos bien en poner atención en lo que Dios dice. Cuando la Biblia habla, o sea, o alguien te lee la Biblia o te la explica bien interpretada, pues es la voz de Dios la que se está escuchando, ¿no? Y entonces eso de todas maneras. Luego, cómo los describen en el versículo 4? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. O sea, son palabras bien fuertes, Señor. O sea, Dios está denunciando el pecado. Y Dios se los estuvo advirtiendo. Sí, ahorita en el contexto quizá faltó comentar que el reino del norte cayó como 150 años aproximadamente antes que cayera el reino del sur. Y durante todo ese tiempo Dios estuvo advirtiéndoles, arrepiéntete porque te va a pasar lo mismo. Arrepiéntete porque te va a pasar lo mismo. Pero el pueblo corrigió, enmendó el camino. No, Para nada, para nada. Y aquí vemos otra cosa, que Dios no ejecuta juicios sin antes advertir. Y ahí debemos así es. tener ojo nosotros, ¿no? Se lo estuvo advirtiendo a su pueblo, pero ya 150 años y el pueblo iba de mal en peor, pues, y porque les dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? O sea, ya Jerusalén pues, estaba siendo castigada, pero como diciendo, ni aún así entiendes, ni aún así entiendes, todavía quieres que te castigue más. Y la descripción que da dice, no hay ni una cosa sana, sino herida, hinchazón, llagas podridas, dice. O sea, la situación de Israel, el pueblo estaba, recordemos que cuando vimos ahora que estuvimos viendo el Antiguo Testamento, el reino del norte, todos los reyes salieron malos como la carne de puerco. Pero en el reino del sur sí había uno que otro bueno por ahí, pero en general también siguieron la misma. Entonces, prácticamente del versículo 1 al 9, Dios está denunciando así terriblemente el pecado de su pueblo de Judá, ¿no? Y Dios todavía los llama al arrepentimiento, como vamos a ver ahorita en los capítulos del 10 al 20, en los versículos del 10 al 20, cómo Dios los está llamando al arrepentimiento. Dios todavía muestra gracia y todavía les va a decir, vamos a ponernos a cuenta, si no importa cuánto pecado lleves encima, ¿sí? Yo los haré blancos como la lana. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Bueno, nada más eran mis comentarios de la primera sección. ¿Tú, Leti, algo que quieras agregar? No, yo nada más quería comentar que la verdad me llama mucho la atención cómo Dios está comparando a su pueblo con Sodoma y con Gomorra, Ah, sí. y cómo Dios destruyó con fuego a Sodoma, a Gomorra, ¿no? Porque estaban totalmente en caída, estaban totalmente, como describe ahí, totalmente perversos, podridos ya. Ya no había otra solución más que el fuego, ¿no? Pero vamos a ver La aquí muerte. cómo Dios siempre cumple sus promesas. Y él, prometió que del pueblo, vendría el Mesías, ¿no? Entonces vemos que si Dios realmente no fuera misericordioso, ya hubiera destruido al pueblo judío desde cuándo, Y a ¿no? nosotros.
y a De nosotros. nosotros ya no existiríamos. Así es. Exactamente. Entonces vemos un pueblo pecador con un Dios misericordioso, ¿no? Y eso me alienta, ¿no? Me alienta que estoy en el lugar correcto, Amén. que debo permanecer en él, aunque a veces, como dice Juan Carlos, nos esté lloviendo, ¿sí? Pero él está con nosotros. Tenemos un Dios confiable. No, y además, como dice, provocaron al Santo de Israel. Ahí está hablando de un atributo de Dios, su santidad. Dios es perfectamente santo, 100% puro, y nosotros somos exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Y eso magnifica la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? O sea, lo que Dios está haciendo aquí con su pueblo, demostrarles todavía gracia, es lo que hace con cada uno de nosotros, que nos muestra gracia. Entonces, debemos de aprender realmente a apreciar la gracia de Dios, ¿no? No es cualquier cosa, es la gracia de Dios. Bueno, ya te dejamos, Armandito, de que agarres aire. Bien, Y muy gracias a bien. Dios somos, bueno, todos somos creación de Dios, pero pocos somos sus hijos y nosotros somos afortunados por habernos arrepentido y haber creído en nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Así es, sí. Nuestro Salvador, exactamente. Sí, los primeros 9 capítulos, vamos a ver que van a ser acusaciones que hace el Señor eh, por todo lo que ha hecho su pueblo. Él fue un pueblo escogido, fue un pueblo que él creó, que escogió, que apartó de las demás naciones. Sin embargo, el pueblo siempre le dio la espalda, pero a pesar de eso, nunca bueno, al menos no los destruyó completamente, precisamente por los pactos que había, que hizo con Abraham, con Moisés y con David. A través de esos pactos, por medio de esos pactos, guardó un pequeño remanente, o sea, un remanente para que no se quedara solo el Señor y siguiera fielmente, que llegaran al arrepentimiento y que más adelante, como lo mencionamos en la introducción, vendría en la segunda venida de Cristo cumplir los pactos que aún están pendientes. Bueno, pero como les comentaba, estos primeros capítulos del 1 al 9 van a ser puras acusaciones. Versículos. No, los capítulos prácticamente, ahorita vamos en los versículos, pero en sí, los capítulos del 1 al 9 son acusaciones. Después viene cierto periodo de calma y al último vienen, los últimos capítulos vienen de llamados al arrepentimiento también y lo que le espera en el futuro a Israel como nación, o a Judá, en este caso el pueblo de Israel. Bueno, vamos a seguir así con los versículos. Armandito, nada más estaba yo recordando, como dijiste ahorita, los pactos, ellos estaban con el pacto mosaico y Dios les había Más, advertido, ¿sí? Les había dicho, si ustedes obedecen, serán bendecidos, si no obedecen, tendrán maldición, ¿no? O sea, como dijo Juan Carlos, sobre advertencia, no hay engaño. sí, Entonces, Dios cumple sus promesas siempre. Así es. sí. Sí, lo vamos a ver ahorita en estos siguientes versículos. Después de su regaño, después de sus acusaciones, viene ya el llamamiento al arrepentimiento. Incluso también viene un rechazo del por qué Dios no acepta sus ofrendas, no acepta sus sacrificios. Para él ya son una abominación porque el pueblo estaba muy depravado, muy corrompido espiritualmente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Armandito, otro comentario. Ya una vez, por ejemplo, las personas o nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios y conocemos todo lo que dice Él que hemos estado estudiando, como dice Leti, Dios cumple todas sus promesas. Ya nosotros ya no volvemos atrás porque ya conocemos la palabra del Señor y sabemos qué
qué consecuencias hay, ¿no? Independientemente de las consecuencias, no, estamos firmes en el Señor y vengan tribulaciones, vengan como sean, tenemos el compromiso de estar con el Señor y hablar del Evangelio. Amén. Amén. Sí, amén. Y además en el momento en que llegamos a cometer algún pecado, eh, alguna transgresión contra el Señor, se nos dice, se nos pide que lleguemos al arrepentimiento y a la confesión para poder estar limpios delante del Señor. Porque de otra manera, igual nos puede pasar a nosotros, que nos puede aborrecer tanto las ofrendas, tanto la manera, lo que Él nos pide es obediencia, así como se los pide al pueblo de Israel. O sea, todo lo que estamos leyendo prácticamente viene, lo podemos aplicar al día de hoy. Nos pide el comportamiento, la manera de cómo comportarnos, la manera de cómo comportarnos con los demás y cómo estar en la iglesia, ¿no? Ser buenos cristianos. eh, Sabemos que pecamos, somos pecadores, pero tenemos que llegar también al arrepentimiento y a la confesión, precisamente para poder estar limpios, que el Señor nos pueda limpiar. Pues mira, Bueno, hermano, ahorita dice, en los versículos que vas a leer ahorita, Dios lo que va a hacer es le va a quitar la careta de hipocresía a su pueblo. Porque exactamente, externamente podemos ser muy religiosos, hacer las cosas correctamente, impresionar a medio mundo, ¿sí? Pero a Dios lo que le interesa es y cómo está nuestro corazón. Eso es lo que importa. Que Dios les va a decir, ya estoy sí, harto de sus sacrificios, de sus guardar sus dietas, sus días festivos. Estoy harto, dice, ya lo que importa es el corazón, ¿no? O sea, realmente era un ritual lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Externo. Externo, pero como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces también, pues también eso va también para nosotros, no nada más para la audiencia original, de analizar que no nada más seamos cristianos externamente, ¿no? Sino que realmente lo externo sea un reflejo de lo interno. ¿Me explico? Porque si no, como Jesús les dijo a los fariseos, nada más somos sepulcros blanqueados, nada más. Y por dentro, sí, pura pobredumbre, ¿no? Pero bueno, ya síguele, hermanito, si no nos da a dar aquí sí. la medianoche. Bien, esto se está poniendo interesante, esto se está poniendo muy interesante. Bueno, vamos a ver el versículo 10. Aquí les menciona, príncipes de Sodoma, hace otra comparación igual con el pueblo de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ándale, sí, aquí está haciendo una comparación tremenda. Dice, ampliando la referencia a Sodoma y Gomorra, Isaías equiparó a los príncipes y al pueblo de Judá con estas ciudades impías. Y hace una mención aquí que ambos, tanto los líderes como el pueblo, a todo el nivel social, deberían de oír la palabra de Dios y no nada más oírla, sino obedecerla, obedecerla y cambiar sus actitudes. El versículo 11 dice, Dios, pueblo, no, perdón, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, era lo que estaba mencionando hace rato, bueno, lo que estaba mencionando ahorita, Juan Carlos, ya viene la manera de cómo les va a quitar la careta. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o mis atrios, perdón, no me traigas más vana ofrenda. El incienso, que me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y en el 14 nos dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. No son gravosas, Son, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y ya le está dando a entender al pueblo de Israel, al pueblo de Judá,
precisamente que esto que están haciendo para Dios no tiene importancia, al contrario, es abominación para Él, todos sus sacrificios. Y vamos a ver por qué. Eh, Dice, el Señor rechazó el esfuerzo que hacía el pueblo por justificar su iniquidad, cumpliendo con varios aspectos del ritual religioso, entre los que estaban los sacrificios de animales, tanto el incienso, eh, habla también acerca de los festivales, fiestas, e incluso hasta las oraciones. Ya para el Señor ya no les hacía caso, ¿no? Por lo mismo que habían caído en una rebeldía tremenda, que ya todo esto le tenía hastiado al Señor. Dice, lo que Isaías quería probar era que la gente de su tiempo daba por sentado que solo por ofrecer sacrificios ante el altar quedarían ceremonialmente limpios delante de Dios. Y viene aquí lo interesante, cuando el adorador no actúa, o sea, adecuadamente su vida a las normas divinas, los múltiples sacrificios carecen de significado y por ello desagradan al Señor. Además, la escrupulosa observancia de las ofrendas mensuales, y nos hablaba aquí de la luna nueva, del día de reposo, que es cada semana, y el día de expiación y los tabernáculos, porque no se presentaban con la actitud apropiada los pecados encima. Lo mismo se aplicaba a las asambleas del día de reposo y las fiestas solemnes, entre las que se incluyen la Pascua, las fiestas de las semanas, las de las trompetas, el día de expiación y la de los tabernáculos. Dios calificó tales prácticas de impías porque se llevaban a cabo con hipocresía y corazón pecaminoso. Por tanto, esas asambleas nacionales, en lugar de agradar a Dios, era una carga intolerable para él. Este tipo de acusación fue tan fuerte que lo tuvo que mencionar Isaías porque pues sabemos que si nos dicen las cosas, nos las dicen de frente, nos las dicen tal como es, precisamente para hacernos entender y para hacer entender en este caso al pueblo de Israel, hacerlo despertar, que se dieran cuenta en qué situación estaban ante los ojos de Dios. Bueno, en el versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando se extienden las manos es una especie de petición, una especie como que pidiendo ayuda. Eso es lo que nos quiere dar a entender aquí Isaías en el versículo 15. Muchas de las oraciones del pueblo eran ineficaces por la causa de su culpabilidad. La palabra cuando extendáis vuestras manos significa pedir ayuda, pero sus manos estaban llenas de sangre, estaban manchadas de sangre. Porque trataban a los menesterosos injustamente, no tanto que fueran asesinos o que estuvieran manchadas por los sacrificios de los animales, sino que hace una referencia, una comparación, porque a las personas necesitadas, a las personas a los menesterosos, dice aquí, los trataban injustamente, y esto para el Señor era una especie pues los convertía prácticamente en asesinos. Dice, el pueblo era como un homicida que extendía sus manos ensangrentadas para orar a Dios. Esa condición espiritual del pueblo hacía que su ritual religioso algo absurdo. Obviamente, dice, Dios jamás escucharía tales oraciones. La actitud interna debe acompañar a los ritos externos para que tengan algún significado delante de Dios. Es lo que estabas comentando hace rato, Juan Carlos. Tenemos que tener una actitud
correcta delante de Dios, no nada más de boca para afuera, sino nuestro corazón debe estar en disposición para obedecer al Señor, que de lo contrario, pues no sirve de nada. Y así es como se comportaba el pueblo de Israel. Eh, Creo que el pueblo tenía más tenía más confianza en los rituales, en los sacrificios, que en el comportamiento. Es por eso que el Señor lo rechazaba. Bueno, vamos a ver aquí, seguimos con el versículo 16. Dice, cuando extendáis, no sé, lavaos y limpiaos. Aquí se le está diciendo que quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, o sea, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Estaba tan corrompido el pueblo que, bueno, era tremenda esta situación. Dice, el Señor ofreció un perdón completo a los que se arrepintieran, pero prometió castigar a los rebeldes que siguieran rechazándolo. El pueblo manejaba la idea errónea de que podía vivir como quisiera, siempre y cuando cumpliera con el sistema sacrificial para expiar el pecado. Pero en lugar de confiar en el ritual religioso, debían obedecer a Dios, tener las actitudes correctas hacia Él y portarse correctamente entre los demás. Eh, Judá necesitaba limpiarse por dentro, como un homicida que lava sus manos ensangrentadas. Se reemplazar sus malas acciones con buenas obras, como se estipulaba en el pacto mosaico. La nación necesitaba demostrar su confianza y obediencia al Señor, ayudando a los necesitados, al agraviado, al huérfano y a la viuda. Y vamos a ver a continuación el por qué. Dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, aquí está haciendo una comparación de lo que es del pecado y cómo los limpiaría o cómo los limpia más el Señor. Dice Dios invitó al pueblo pecador a que que volviera así, ¿no? Y que admitiera que estaba mal con sus actitudes y con sus obras. La invitación, venir luego y estemos a cuenta, era algo más que un llamado a la reconciliación con su Dios. La expresión estamos a cuenta, y aquí aparece una palabra en judío, déjenme ver si la puedo pronunciar, yakak. Es un término legal que se usa para referirse al proceso de discutir, convencer y decidir un juicio. Los israelitas debían de convencerse debatiendo con Dios que el Señor estaba en lo correcto y que ellos equivocados con respecto a su condición. Estos términos legales que aparecen en este pasaje son juicio, hacer justicia y amparar. Si ellos reconocían que la gravedad de sus pecados y que sus iniquidades eran como manchas teñidas de rojo en su alma, y aquí pone el ejemplo que la grama, por ejemplo, la grana, el color grana, es un tinte rojo producido por un gusano. Y el carmesí, pues es una tela también teñida del mismo color, en rojo. Dice, entonces Dios, en su gracia limpiadora, en su gracia, los limpiaría, logrando con esto que quedaran blancos como la nieve o como la lana. La confesión del pecado debe anteceder a la limpieza divina. Y por cierto que lo mismo es cierto en nuestra actualidad. Igual, pecamos, tenemos que confesar antes de para poder vernos a cuentas con el Señor, para poder estar limpios delante de Él cuando nos presentamos en la iglesia. Dice el versículo 19, si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si queréis y oyereis,
comeréis el bien de la tierra. Si no quereréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué nos trata de decir aquí? Sí, que los obedientes comerían en la tierra, ¿no? De la tierra. O sea, tal como lo había dicho en el pacto mosaico. Se tendrán cosechas abundantes, como lo había prometido en el pacto mosaico. En contraste, quienes se negaran a volver a Dios, los que siguieran rebeldes, serían derrotados por sus enemigos, consumidos a espada. Esto era seguro porque la boca de Jehová lo ha dicho. La boca de Jehová ha hablado. O sea que, como dijo Leti hace rato, el Señor cumple sus promesas, perdón, ya sea para bien o sea para castigo. Ya sea para bendición o sea para castigo. Sí, también ese versículo está bien fuerte, ¿no? Muy contundente, pero si se apartan y niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué tal? Sí. Y fue lo que pasó con Judá, con el pueblo de Judá, porque a tal grado que llegó el momento que ya no soportó la iniquidad del pueblo de Dios, que les mandó la deportación, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la deportación de la mayoría de los hombres, tanto los principales como los hombres y mujeres que sirvieran, porque se quedaron los ancianos, prácticamente fue lo que dejaron, porque no les servían no les servían a ellos, a Nabucodonosor. Pues sí se los cumplió el pacto, porque el Señor lo había dicho. Eso sí, oye, tantito regresando aquí al 18, estaba viendo un comentario que dice acerca de la mancha, ¿no? Dice, no tenemos que vivir con la mancha del pecado por siempre. La palabra de Dios nos asegura que si nos arrepentimos y le pedimos perdón, Cristo nos perdonará y quitará nuestras peores manchas. Amén. Pero ellos no amén, amén, pero hay gente que no se quiere arrepentir verdaderamente, creen entre ellos mismos y no quieren obedecer, y luego ya dice, como dice el 20, ¿no? Si se apartan y niegan a escuchar su palabra, la espada de sus enemigos los devorará. Imagínense nada más, está difícil, está muy fuerte. Está muy fuerte. Apoyando eso que dices, pues acuérdense Proverbios 28:13 que tanto lo cantamos. El que encubre su pecado, ¿qué pasa? No prosperará. No prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta, ¿qué pasa? Misericordia. Alcanzará misericordia. Es una promesa, y Santiago lo dice de otra manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdón, Juan, Juan 1:9. aquí tengo mi correctora, y dice, y limpiarnos de toda maldad. De Hay toda una maldad. promesa, ¿no? Entonces, pues las cosas son claras, pero ya ves, a veces el orgullo no permite a las personas arrepentirse y humillarse delante de Dios. Y ese es el grave problema. Se gozan de su pecado, ¿no? Tristemente así es, sí. No, y además Así. vemos también, trayéndolo a la vida diaria, o sea, nuestra época, ¿sí? Podemos ver que en Romanos 12:1 dice, os ruego pues por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, ¿no? Entonces vemos que Dios no quiere rituales, porque también nosotros podemos caer en esas cosas externas, ¿no? Voy a la iglesia porque tengo que ir, oro porque tengo que orar, voy a alabar porque, pues bueno, me gusta alabar, ¿no? Pero no nos olvidemos que Dios ve nuestro corazón, entonces siempre hacer las cosas para Él, ¿sí? Como para Él.
como para Él. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente en arrepentimiento, en confesión, ¿verdad? Diciéndole, Señor, perdóname, Señor, sé que he pecado contra ti, ayúdame. Entonces, como Él dice, vengan y pónganse a cuentas, pero que sea un arrepentimiento genuino, ¿no? Tengo un pecado, voy, se lo confieso a Dios. Ah, pero mañana y pasado vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, podría decirse, la El receta? arrepentimiento. El arrepentimiento y permanecer en Él. Todo el tiempo permanecer en Él, porque eso nos aleja precisamente de pensamientos malos, de pecados, porque con el pensamiento también pecamos, ¿no? Entonces, Sí, estamos sí, sí. permaneciendo en Él todo el tiempo, ni tiempo tenemos de acordarnos, ¿no? De todo eso. Entonces, debemos de ser también nosotros, reflejar el carácter de Cristo en todo momento, no nada más en la iglesia, sino fuera de la iglesia, más todavía. Y para una Claro. pregunta, y para permanecer, es pregunta. Si yo no leo mi Biblia, no me congrego ahí cada vez que me siento de, ¿sí? Si no oro, ¿sí? Si no tengo comunión con los hermanos, ¿se puede permanecer en el Señor así? No, No, Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no. Entonces, ¿cómo voy a permanecer en el Señor si no estoy obedeciendo cosas tan elementales que deberían de ser un gozo para el creyente, esas cosas? ¿Cómo puedo permanecer? Y si no permanezco, pues no estoy dando fruto que glorifique al Señor, ¿no? es como el de los 5 dedos que dices, nada más que no me acuerdo cómo decías, Lule, tú. El que permanece en Dios, no me acuerdo qué más. ¿Sí te acuerdas? Tú siempre lo dices. Sí, a ver si me acuerdo. Entre más conozco al Señor, más amo al Más lo que Señor. Entre más sí. amo al Señor, más obedezco al Señor. Entre más obedezco al Señor, más estoy permaneciendo en el Señor. Y entre más estoy permaneciendo en el Señor, más fruto estoy dando para el Señor. amén. Fruto que glorifique su Amén. nombre. Amén, amén. Sí, sí. Por eso, cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos un compromiso con el Señor y con nosotros mismos de dar buen testimonio, de ser fieles y a pesar de situaciones que vienen y todo, pues saber perdonar y pedir que nos perdonen también por nuestras ofensas. Digo, no es fácil, pero el Señor nos da La esa gracia. tranquilidad y esa oportunidad para podernos arrepentir y poder. Sí, porque mira, eso que estás diciendo tú es importante. Muchas veces, no queremos humillarnos, ¿no? Muchas veces, no, yo tengo la razón, ¿no? Dios es el que tiene la razón. Hasta que me humillo y digo, Señor, lo que para ti es pecado, para mí también es pecado, ¿no? Y entonces confesamos, nos arrepentimos y tenemos que apartarnos de ese pecado. ¿Es fácil? Solamente el Señor nos puede capacitar por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la solución es permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, ¿verdad? Para que Amén. podamos salir avante, que de veras que yo sin el Señor no puedo. Sí, no, yo ya también, ¿no? Ya todos los días hay que, tiene uno que orar porque ve uno la respuesta, ¿cómo se puede decir? Que nos responde el Señor y a mí se me hace luego increíble, digo, ay, Señor mío, no merezco esto, Padre bendito, que respondas mis oraciones, pero por tu gracia y tú sabes por qué lo haces, gracias, Señor mío, pero sí, eso es verdad, Leti. Amén. Y mira, respecto a lo que dice Uriel, ahorita tocaste un punto importante. Estar en el Señor, ya no hay marcha atrás. Lo comparo No, como el que se mete a la mafia. Ya se metió, ya se amoló, ya no hay manera de salirse de ahí. Ya te sales, te cuesta la vida, ¿no? Entonces, como que, digo, válgase la comparación ahí, guardando ¿cómo se llama? Distancia. Sus distancias, ¿no? Pero estar con el Señor, cuando el Señor te llama a algo, ¿sí? A ser testigo de Él, ya no hay marcha para atrás. Y aunque te quieras salir, ya el Espíritu te redarguye y dices, así es. tengo que seguir adelante, tengo que seguir, cueste lo que cueste, tengo que seguir adelante.
y aquí seguimos. A veces excusas para abandonar el barco hay muchas, pero el hecho de pensar que el que nos llamó es el que nos llamó el mero mero, yo sigo adelante por amor al que dio su vida por mí. Imagínate que el Señor Jesús Seguido, hubiera pensado así, no, esto no vale la pena por estos pecados, no, pues qué sería de Jesús. Pues de igual manera nosotros tenemos que seguir adelante y gozosa y voluntariamente. sí, seguir adelante hasta que el Señor diga, ya te necesito para acá, gloria. Amén, amén. 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 Aquí Bueno, nos está capacitando, el Señor nos está capacitando. Prácticamente estamos en un parvulitos de vida, porque más adelante, cuando Él nos llame a cuenta, vamos a estar en otro nivel, al menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Aquí estamos capacitando para poder vivir plenamente con el Señor, porque si de otra manera, si nos alejamos del Señor, pues sabemos que va a ser todo lo contrario, ¿no? O sea, no vamos a perder la salvación, pero vamos a perdernos de las coronas, este, bueno, es que pero bueno, la vida del cristiano es una lucha todos los días. Todos los días. sí, Y el domingo que me toca predicar Gálatas 5, vamos a ver tremenda lucha que libra el cristiano. Solo los impíos no libran luchas porque ellos se deleitan en su pecado, no libran luchas. Pero el cristiano sí libra verdaderas luchas tremendas, tremendas. Y solamente sí, cómo no. Dios nos puede ayudar. Porque si nos alejamos, ay, la carne nos devora. No, sabemos Yo me la que es peor, sabemos que es peor si se aleja uno, entonces más fácil confesar el pecado y estar ahí al frente y estar entrando a los estudios. Digo, yo llegué toda la semana como casi siempre pesada toda la semana, pero pues aquí estamos porque por gracia, porque el Señor dice adelante, porque si no, no pueden salir adelante si no están aquí estudiando y aprendiendo, digo, mucho o poco que aprende uno, que se le quede en el corazón y en la mente, que sepamos que solamente Dios nos ayuda a ser lo que somos. Y tienes razón, Oriel, la verdad, todos terminamos bien cansados, una semana pesada, pero el amor al Señor nos hace estar aquí. A veces uno dijera, ay, quisiera ya mi camita, estar viendo la tele, una película, pero no. Necesidad me es impuesta estar aquí, escuchando la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Bueno, ya dejemos. Primero es lo primero, y primero es la palabra de Dios. Amén. Yo creo que el mayor pecado para el cristiano viene siendo el orgullo, porque si no doble con el orgullo, nada más no confiesa uno sus pecados y puede caer uno en las trampas que nos pone eh, el enemigo. Sí, porque piensa uno, no, yo estoy bien, yo pues no. Pues Y entonces eso es soberbia. que sí. Sí, exactamente. Cae uno en los engaños y termina uno creyendo cualquier otra cosa. Bueno, Bueno, vamos a síguele, seguir. hermanito. Vámonos. Ahí es como dice ese, que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Sí, Exactamente, sí, exactamente. exactamente, Mejor andarse con cuidadito. Así es, y sí. por la derecha, y estar orando y estar estudiando, y adelante, adelante, Armandito, ya no te dejamos. Debemos tener mucho precaución porque alguna vez escuché que al cristiano es al que más ataca Satanás, porque pues ya Claro. sabe que lo tiene perdido, y es cuando está duro y duro, duro y duro. Y cuidado, porque sí como dice Juan Carlos, es una lucha tremenda con los engaños de Satanás. Bueno, vamos a continuar aquí. Ahora vamos a ver el juicio y la redención de Jerusalén. Y aquí viene una comparación tremenda. Todo esto ha sido muy duro en las comparaciones con Jerusalén, pero esta a mí me llama mucho la atención porque es tremenda, ¿no? Dice aquí en el versículo 21, como te has convertido en ramera, oh ciudad infiel, llena estuvo de justicia
en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Bueno, vamos a hacer, vamos a hablar de qué es lo que quiso decir aquí. Que como te has convertido en ramera, oh ciudad infiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Eh, Aquí es una comparación tremenda, ¿no? O sea, eh, aquí se describe detalladamente la condición original de Jerusalén bajo el reinado de David en los primeros años y los de Salomón. En contraste con la situación en tiempos de Isaías, que durante cierto tiempo se consideró a Jerusalén como una esposa fiel. Eh, pero para entonces la ciudad se había convertido en una ramera. Y aquí, sí, déjeme, tengo un dato, que no tanto que, bueno, sabemos que la figura de la prostitución es común en los libros proféticos. Esta imagen se basa en el hecho de que en el matrimonio, al igual que en la relación entre Dios e Israel, hay un pacto de por medio. Cuando una persona se prostituye, ya sea el hombre o ya sea la mujer, se lesiona el pacto matrimonial. De la misma manera, cuando alguien deja al Dios verdadero por los ídolos, rompe su pacto con Dios. Dice, a Jerusalén se le había conocido por hacer justicia y defender la equidad. Justicia se refiere a los procesos judiciales y legales, y equidad a la conducta de aquellos que querían alcanzar esa norma. Pero en lugar de que la justicia viviera, eran homicidas. El término homicida puede referirse a quienes abusaban de las necesidades pues de los necesitados, ¿no? Eso es lo que hace una comparación. Y prácticamente tengo aquí un escrito que dice lo que significaba la ramera. Con frecuencia en el Antiguo Testamento, la prostitución espiritual es una representación de la idolatría del pueblo de Dios. La infidelidad de Jerusalén incluyó al homicida y a la corrupción generalizada. Eh, se le llamaba o se le consideraba una ramera porque se había corrompido espiritualmente, religiosamente y políticamente. Era un caos esa ciudad. Entonces, por eso es que hacen esta comparación. Y digo, es una comparación muy dura. Dice, bueno, y ahora va a ser otra comparación. Dice aquí, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, llega a ellos la causa de la viuda. El reino eterno. Está dando con todo el Señor al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Bueno, ahora ¿qué nos quiso decir aquí con esto? Dice, la plata y vino, una vez considerados valiosos, se habían hecho inútiles. Sabemos que si el metal se convirtió en escoria y el vino se diluyó en agua. Y aquí nos explica qué es lo que es la escoria. La escoria es el residuo que queda después de fundir el metal para separar y purificar la plata. Como escoria inútil, la nación iba a ser desechada. El pueblo sería exiliado y si no se arrepentía y volvía al Señor. Y luego nos dice aquí, los gobernantes rebeldes de la ciudad estaban llevando al pueblo a la ruina, cometiendo robos, sobornos e injusticias en contra de los indefensos, lo que al día de hoy también sucede. Ni el huérfano ni la viuda podían ser escuchados en las cortes porque no tenían dinero para sobornar a los jueces. Esta situación era especialmente aborrecible a Dios porque los miembros de su pueblo, dice, porque los miembros de su pueblo pactado
estaban unidos a él y por lo tanto lo estaban unos con otros. Sin embargo, en ese tiempo nadie se preocupaba por la propiedad y por las necesidades de los demás. Le llamaba más la atención el dinero, llenar los bolsillos, que hacer justicia. Y eso se lo estaba reclamando el Señor también. Bueno, ahora viene la sentencia. Ahora sí, que se agarren porque viene lo más duro. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomemos satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Aquí nos está dando a entender, bueno, vemos que aquí que la demanda de Dios terminó anunciando el castigo sobre la nación culpable. En este capítulo se describe al Señor no solo como una parte del litigio, sino también como el juez que decidirá el destino de la parte culpable. Aquellos que se obstinaban a los que se negaban a arrepentirse serían castigados. En cambio, los arrepentidos serían redimidos. El castigo producía satisfacción a Dios por el desagrado que se le había causado, o más bien por el desagrado que le habían causado sus enemigos. ¿Y quién eran sus enemigos? Sus adversarios que estaban dentro de la comunidad pactada. O sea, su mismo pueblo le había dado la espalda y se habían vuelto los enemigos de Dios. Sí, El digo, ahí, juicio, hermanito, perdón, ahí eran los que no creían en él y ellos hacían culto a los ídolos, eran idólatras, eran sí, sí, sus sí, enemigos. y la Perdón, mayoría, y solamente por medio de la fe podemos vestirnos de su justicia. Amén. amén, amén, exactamente, así es. Perdón, hermano. Échale. No, 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 al contrario, qué bueno que nos hace este comentario. Bueno, bueno, si el juicio sería como un medio de purificación para deshacerse de las escorias y quedarse con la plata pura. Aquí está haciendo esta comparación. Y vamos a ver, dice que la venganza divina en contra de su pueblo infiel no tenía un propósito revanchista. Más bien, quería lograr que la nación se volviera para restablecer su adecuada relación con Dios. El Señor se encargaría de que fuera el correcto tipo de jueces, como en los tiempos pasados, o sea, como en los tiempos de David y de Salomón. Y Jerusalén sería de nuevo llamada la ciudad de justicia y ciudad fiel. Eh, Está comentando aquí el Señor que si se iba a deshacer de todo lo que no le sirviera, toda la escoria, y quedaría aunque se quedara con lo más mínimo, eh, ese mínimo de gente que quedara lo iba a purificar. El castigo precisamente iba a ser un medio de purificación, no tanto como venganza, sino que un medio de purificación para que el pueblo entendiera la situación en la que estaba y que se arrepintiera y que regresara a Dios. Sí, perdón, ¿algún comentario? Sí, hermandito, con respecto a lo que estabas diciendo de la purificación, la metáfora que se usa, ¿no? Para purificar la plata. O sea, también en otro pasaje hemos visto, ¿no? Que el camino al cielo no es un camino muy ancho, es un camino estrecho, ¿no? Que requiere también o sea, no es siempre felicidad y color de rosa. El camino, pues de la vida cristiana lleva sus matices, ¿no? El Señor nos da bendiciones, pero también nos va fortaleciendo, a través de las pruebas. Entonces, y podemos ver el contraste de que el camino a la perdición, pues es el más ancho, es al donde van todos. Y pues aquí el pueblo de Israel iba a ser purificado y pues iba a ser, ahora sí que una cantidad
muy pequeña, pero pues era necesario que así se limpiara, porque sabemos que no todos van por el camino estrecho. Claro. Sí. Y recordemos que después de la deportación en el 586, cuando regresaron, cuando Isaías profetizó que iba a haber el regreso, después de los 70 años de cautiverio, muy poca gente regresó a Israel, tanto para la reconstrucción del templo como para reconstruir la ciudad. La mayoría, como lo vimos en el libro de Esther, se habían quedado en Persia, se habían quedado en Babilonia y todo lo que era Persia. Sin embargo, el Señor tampoco los abandonó. Su misericordia hizo que el pueblo pues también llegara a un arrepentimiento, pero no, no fueron la mayoría, sino fue comento, los que regresaron a Jerusalén, el remanente que regresó, tanto con Esdras como con Nehemías, fue muy poco en realidad. Básicamente el 20% de la nación de Israel. Pero con ese poco que regresaron, el Señor ya los había purificado, porque ya venían con un corazón dispuesto a poder servirle a Dios de esa manera. Déjame, Dice de lo que le está tratando. Sí, adelante, perdón. déjame hacer un comentario, hermanito, mira. A partir Sí, del sí. versículo 21, dice, ¿cómo te has convertido en ramera? O sea, le está diciendo a su pueblo, ramera, oh ciudad fiel. O sea, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella evitó la equidad. Pero ahora, los homicidas, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la vida. O sea, está hablando de la condición espiritual en la que está Israel, ¿sí? Tremendamente perdidos, tremendamente en decadencia. Y luego aquí emite el juicio. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Ahí está hablando de juicio. Y volveré mi mano contra ti, ¿sí? O sea, Dios no se va a quedar cruzado de brazos con Israel, ¿sí? Los va a castigar. Pero luego dice, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Ahí está hablando de un proceso de purificación. Pero fíjate, dice en el 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Aquí mi pregunta es, ¿esto ya sucedió? O sea, ¿ya podemos llamarle a Israel ciudad de justicia, ciudad fiel? No, Entonces, No, ¿de qué está todavía no. hablando aquí Israel? ¿De qué está hablando aquí Israel? ¿De qué está hablando aquí Isaías? A ver, trae. Esa, Del remanente fiel, nada más los pocos fieles, ¿no, Japón? Por eso, pero ¿cuándo va a ser llamada ciudad fiel, ciudad de justicia? Ah, pues ya hasta el final. en el Obviamente, Al milenio, final yo de aquí los entiendo que está tiempos, ¿no? hablando de ese proceso de purificación, es la tribulación y la ciudad de justicia, ciudad fiel. Para que exista una ciudad de justicia, se necesita Sí. un juez justo, ¿sí? No uno como el que tiene siempre otros datos. Un, un dirigente justo, ¿sí? Un juez justo. ¿Y quién es ese juez justo? Jesús, el Mesías. Jesús. O sea, aquí está diciendo que está hablando del reino milenial. Cuando Cristo regrese a reinar, entonces sí va a haber verdadera justicia en este planeta. Verdadera justicia. ¿Sí? Entonces es interesante esto, cómo Dios está, por un lado, advirtiendo a Israel. Van a pagar por su iniquidad, pero al mismo tiempo en su misericordia dice, voy a purificarlos de la escoria. ¿Sí? Y de hecho ese es el propósito de la tribulación también, purificar a Israel. O sea, ¿cómo podría venir a reinar el Mesías sobre un pueblo rebelde? Primero tiene que purificarlo, doblar las manitas y todo, y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces tiene ahí yo creo que es el principal propósito de la tribulación. Que Israel doble las manitas, no todos van a aceptar al Mesías, muchos van a perderse, pero en el remanente fiel
Dios va a cumplir Aleluya. sus promesas. Y por otro lado va a castigar la maldad de los pueblos gentiles. Pero bueno, Maranate, Cristo lindo. adelante. No, y además ahorita que está comentando esto Juan Carlos, me pongo a pensar en la historia de Israel, ¿no? Siempre un pueblo rebelde, duro de cerviz, que ha sufrido, pero ha sufrido bastante, ¿no? En el Holocausto, todos si vemos su historia, hasta la fecha, ¿no? Ahorita están en guerra, ¿no? Pero, Sí. pero Dios, en su misericordia, ¿sí? Va a haber la tribulación, como dice Juan Carlos, ahí los va a purificar, va a quitar la cizaña, ¿no? Del trigo. Y realmente van a venir los que realmente, como decía Pati, el remanente fiel, el que va a creer, ¿no? Por misericordia, por gracia solamente, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos un Dios misericordioso, bueno, un Dios santo que se fija en estos pecadores, ¿sí? Y no, si nosotros no reconocemos que Él es santo y aún así mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, si no reconocemos ese amor incondicional y no tratamos de andar en sus caminos, en sus fuerzas, ¿sí? Es porque de plano, ¿no? Somos como esos animalitos que comparaba al principio, ¿no? Hasta el animal reconoce quién le da de comer, quién lo sustenta, quién lo cuida, ¿no? Si nosotros no vemos que Él ha dado su vida para darnos vida eterna, pues entonces estamos ciegos, ¿no? Así es, sí. Llama la atención de que nos compara con los animales. El buey conoce a su amo y el asno conoce de dónde come. Pero el gallo, dice el dicho, le doy de comer y me pica la mano. Adelante. Bueno, muy bien. Vamos a leer los últimos versículos, del 27 al 31. Sión, aquí hace otra comparación, precisamente llamando, es un sinónimo con lo que se conoció a, a Jerusalén. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella en justicia, pero los rebeldes y pecadores aún no serán, aún no serán quebrantados, y a los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, ahora os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que se le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. ¿Sabes? Aquí están de plano hablando del castigo eterno. Sí, Dice que en estos versículos se detalla el contraste entre la suerte que correría el remanente y la de los impíos. El remanente moverá en la nueva y redimida ciudad de Jerusalén, o sea, en Sión, donde estará presente la justicia de Dios. Especialmente está hablando ya, pues prácticamente del milenio, ¿no? Y por el contrario, los rebeldes que perecerán después de ser avergonzados por haber estado involucrados en la adoración de ídolos que colocaban bajo las encinas sagradas y en los huertos, mientras estuvieran disfrutando de la adoración a los ídolos, entre los que se incluía a Baal, lo que ahora conocemos como Belcebú, o sea, el demonio. En estos placenteros lugares llegarían a ser como encina seca y como huerto árido. Aunque los injustos alguna vez fueron fuertes, dice, debido a que desafiaron a Dios, ellos y sus obras serán quemados. El fuego que no se apaga quizás se refiere tanto a la destrucción que causó el ejército de Babilonia como el castigo eterno. Entonces, esa era la sentencia que daba el Señor para los que no se arrepentían. Eh, y como había dicho Juan Carlos, los que no se arrepientan en el milenio
en la tribulación, pues eran juzgados, eran enviados al fuego eterno. Lanzado. Y bueno, es muy triste esto, pero es la realidad a lo que como va a suceder. ¿Por qué? Porque así está, así lo ha hablado el Señor. Ya está predestinado. Sí, sí. Aquí hay otro comentario, digo, bueno, dice, una chispa en la paja en poco tiempo enciende un fuego devorador. Dios compara las maldades de la gente poderosa con un fuego ardiente que los devorará. Una pequeña y mortal chispa de maldad puede destruir rápidamente nuestra vida. ¿Qué tal? ¿no? Ahí me acuerdo de Santiago, donde dice que una pequeña chispa incendia un gran bosque, ¿no? Y le compara también con la lengua. Miren, Ay, ¿cómo podríamos, a ver, piénsenle, cómo podríamos rematar este capítulo? Un versículo del Nuevo Testamento que ilustra perfectamente lo que acaba de decir Isaías en el capítulo 1. En Gálatas, Y- porque leímos ahora ¿Cómo? un poco de levadura, leuda toda la masa. Otro, y lo hemos cantado. Les voy a dar una ayudadita. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser. no se burlaron. Que todo lo que el hombre sembrare es, Eso también cosechado. porque el que siembra para la carne, de la carne segará, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Finalmente el Amén. hombre siembra lo que cosecha, lo que siembra, ¿sí? Y aquí se lo está advirtiendo Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Sigue como vas y como dijo el salmista, ya la pagarás, ¿sí? Pero sin embargo dice Dios, los que vengan al arrepentimiento, ¿sí? Y ahí está hablando Dios de dos tipos de personas, algunos que se van a arrepentir y otros que van a hacer permanecer en su maldad, en su rechazo a Dios, y serán consumidos como la estopa por el fuego, ¿no? Entonces, realmente el capítulo 1 está duro, realmente nos hace, pues a nosotros debe de hacernos recapacitar, porque Claro. es como Dios, primero, en el primer punto de este capítulo, denuncia el pecado de Israel, ¿sí? Denuncia el pecado de Israel. El segundo punto es los desenmascara y les dice, quítate la máscara, hipócrita, ¿sí? Y en el tercer punto habla de juicio, pero también habla de redención, ¿no? Entonces ahora sí que el hombre está en elección de elegir o juicio o redención, ¿no? Digo yo. Así es. ¿Algo más? Algo de lo que tal vez en la introducción podría haber quedado esto es que, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? 66. 66. 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Libros. No, 66 más 39. No, la Biblia tiene 66 libros En total, total. ¿Cuántos Sí. pertenecen al Antiguo Testamento? 39. 39 y 27 al Nuevo. Bueno, más es cosa pedagógica. Los primeros 69 capítulos de Isaías hablan de... Antiguo. No, o sea, es Israel. el juicio de Israel. Pero Ajá. del 40 al 66 habla de consolación para Israel, ¿no? Entonces, El Mesías. del Mesías, otra cosa que comentaban ahí someramente que Isaías se conoce como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque es el libro del Antiguo Testamento que más habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Habla de, ahorita como vimos, habla del reino milenial, de su nacimiento virginal, de su crucifixión, su sacrificio, su resurrección. Bastante, creo que el profeta que más habla acerca del Mesías, ¿no? Entonces por eso algunos le han llamado el quinto evangelio. Y ahorita que menciona Juan Carlos eso, ¿no? De su ascensión de Cristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre y aún sigue orando por estos pecadores, sigue intercediendo por nosotros.
Soy muy porque nos ama. reiterativa, pero es su amor que tiene para con nosotros. Oye, y ese capítulo también nos da para que podamos seguir ¿cómo se dice? Teniéndole temor al Señor, porque aquí nos está advirtiendo también, nos está recordando que debemos de ser fieles a Él, reconocer que somos pecadores y no regresar atrás. Este es bien bueno, ¿verdad? Exacto. Pues mira, el que vuelve atrás, como dice Pedro, es como el perro que vuelve a su propio vómito, o la puerca que vuelve a revolcarse en el lodo, ¿no? Dice, más les valía no haber conocido, que haber conocido y ahora quererse volver atrás, ¿no? Es una exhortación fuerte, ¿no? De seguir adelante, como dije, es como entrar a la mafia, ya no hay salida, ya no hay vuelta atrás, ahora a seguir adelante, ¿sí? Así es. Amén, amén. Bueno, pues si ya no hay más que comentar. Muy bien, Armandito. Era un capítulo largo, ¿sí? Muy duro. Sí, y viene apenas esto va empezando. Sí. Pero pues, Aquí directamente ya el Señor a las pedradas. pues debemos dar gracias a Dios que por fin comenzamos este largo peregrinar que va a ser el libro de Isaías. Ya al menos ya comenzamos hoy y que como oró Leti al principio, ya Dios nos permitió empezar, ahora que nos permita terminarlo, porque seguro que va a ser de gran bendición. Para mí, yo creo que es el libro más importante del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Bueno, pues ya Uriel, ¿a quién? Ya se me fue Uriel, ya que lo iba a poner a orar. Esperemos a ver si regresa o qué pasó. Bueno, pues vamos a orar, Armandito, ¿sale? Muy bien. Amado Padre Celestial, pues Señor, agradecemos, Señor, primeramente que nos permitiste llegar hasta este momento, Señor. Como dice tu palabra, hasta aquí aún nos has ayudado, has estado con nosotros. Nos permitiste iniciar este estudio, que seguramente será de gran bendición para nuestras vidas, como lo son todos los libros de tu palabra, Señor. Te doy gracias por Armandito, por el esfuerzo que él hizo, Señor, por su diligencia con que preparó el estudio, Señor. Sabemos que es un siervo que te ama, Señor, que está creciendo en conocimiento y en santidad, Señor. Ayúdale en su vida. Agradezco por la vida de Uriel y Pati que estuvieron aquí presentes, aportando también sus comentarios. Por Brandis, que no pudo estar hoy, Señor, pero seguramente que la próxima semana estará con nosotros. Y por mi esposa, Señor, que siempre es un apoyo fuerte para mí, aportando aquí al grupo. Y te doy gracias también por los que no se pudieron hoy conectar, Señor. Esperemos que se sientan estimulados al amor y a las buenas obras. Te pedimos, Padre, que este conocimiento realmente dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que no sea mero conocimiento intelectual y que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra. Que no caigamos en el ritualismo, Señor, sino que nuestras obras externas sean reflejo de nuestra actitud interna. Guárdanos esta noche, Señor, y permítenos descansar y mañana agradecemos por el nuevo día que nos has de regalar, Señor. En nombre de Cristo, damos las gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Nos sacó, pero ya regresamos, sí escuchamos. Es lo que ya estábamos espantados. Sí, el arrebato, llegó el rapto y se quedaron. Que Dios les bendiga y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos próximo viernes con el segundo capítulo. Aquí. Sí, Dios quiere, sí. Nos vemos el domingo, Dios los bendice. Igualmente, bye, que Dios los cuide. Gracias, Bye, igualmente, bye. 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 Bye, bye.